Buenos días o buenas tardes, queridos maestros de la Universidad Pedagógica Nacional. Mi nombre es Robert Mondragón Canales y me voy a permitir presentar mi proyecto de intervención educativa que lleva por nombre Desarrollo de estrategias didácticas para la formación de lectores en bachillerato. La esencial modelación del maestro que acerque los libros al alumno, el cual consistirá en desarrollar, pues como lo mencioné, una serie de actividades que se estarán aplicando en el Colegio Juárez de Mattel, en donde laboro actualmente como maestro de literatura y lectura y redacción, además de dar comunicación. Este proyecto será la de ir formando lectores a través de un rincón de lectura, en donde estaré elaborando estas estrategias y aplicándolas como para ir incidiendo en la formación de la lectura tan necesaria en estos tiempos, en donde cada vez se lee menos, o por lo menos se lee menos en libros físicos. También aquí hay que distinguir la diferencia entre el fomento a la lectura como un hábito de lectura por placer, de diversión, de entretenimiento, a una lectura académica forzada o obligada por tener que hacer una tarea o preparar un examen. Yo no hablo de esa lectura, yo hablo de la lectura que es de entretenimiento, de hobby, de gusto, de placer por leer, conocer una historia y de imaginarse aventuras. Actualmente hay una serie de escritores que se hacen acompañar de ilustradores para hacer el trabajo de contar historias a los niños y a los jóvenes, y hay toda una industria en México de elaboración de libros. Los autores siempre se hacen acompañar de un ilustrador, y hay un género moderno que se llama la novela gráfica, y hay cantidad de escritores que son especialistas en literatura para niños o literatura para jóvenes. Y pues hay un trabajo muy importante en nuestro país con respecto al fomento a la lectura, como es el Programa Nacional Salas de Lectura, como es la Red Nacional de Bibliotecas Públicas. Hay una serie de ferias de libro que se hacen en nuestro país, muy importantes, como la Feria del Palacio de Minería, la Feria del Libro del Zócalo, y bueno, pues todos los estados se han sumado a esta labor de hacer su propia feria de libro. Y pues recordemos que la feria del libro más importante en toda Latinoamérica es la Feria del Libro de Guadalajara, en donde se dan cita cantidad de autores, escritores a presentar sus libros, o hay encuentros de libreros, de bibliotecarios. En fin, hay un movimiento muy importante de mediación de lectura en nuestro país. También está la Feria del Libro Infantil y Juvenil, que se desarrolla desde hace ya muchos años en la Ciudad de México, y donde también se congrega lo mejor del fomento de la lectura para jóvenes y niños, claro. En este sentido, pues hay que distinguir ahora el término moderno. Antes se decía promotor de lectura, ahora es mediador de lectura, muy semejante a lo que está ocurriendo también con los profesores, que es el mediador, el que está en medio entre el libro y el lector, el que convence al lector de leer, al que lo anima a leer. Y entonces, así como el docente tiene que hacer una labor de mediación entre el aprendizaje y el alumno, también el lector tiene que poner de su parte para aprender también, para leer por gusto. El gran problema en nuestro país es que los maestros no están formados como mediadores de lectura. Los mismos maestros son pocos los que tienen el hábito de leer, y por lo tanto será difícil transmitir ese gusto por la lectura a los niños y a los jóvenes. En este sentido, pues hay una literatura especializada ahora en la lectura, que ahorita mencionaré, pero también es importante señalar esta parte de leer para promover el conocimiento, para ser descubridores del mundo, para viajar a través de los libros. Es muy importante que la mente se abra a través de leer, se desarrolla el lenguaje, se desarrolla una manera de hablar, de entender el mundo, de poder expresarse, de dar una idea.
de poder dar un comentario. Ahora los jóvenes se dice que leen más, pero leen textos cortos en la internet, en las redes sociales. Y bueno, pues también se da el fenómeno del libro electrónico, pero el libro electrónico pues también tiene sus limitantes. A veces puede ser que no haya luz o que no haya carga, o que también a la larga pues hay gente que reconoce que se cansa la vista o les molesta, y entonces pues hay gente que prefiere leer en libros físicos. Y bueno, pues yo creo que todavía no se comprende muy bien el sentido del fomento a la lectura como un acto placentero, como un acto de diversión. Los maestros no saben transmitir esta parte de no solo es enseñar a leer y escribir, sino también es promover la lectura como esta parte de entretenimiento. Entonces pues se tiene una idea equivocada de la lectura, porque se piensa que se lee por hacer una tarea, por investigar para un examen, y es realmente poca la gente que tiene el gusto de leer por gusto, por diversión, por entretenimiento. En este sentido, la escuela tiene que formar esa parte de los promotores de lectura, de acercar los libros a los jóvenes. La gran problemática es que también en las casas no hay libros. A través del diagnóstico que elaboré para este proyecto, me he descubierto que en las familias hay 15 libros, 20 libros, y el que más libros tiene 50 libros. Eso por una tarea que he dejado a mis alumnos de hacer una lista de los libros que hay en su casa, y también de ahí poder recomendarles libros pues, para que lean dependiendo de los títulos que hay. Y bueno, pues sí es triste ver que no hay libros en las casas. Los padres no son lectores. Es raro, hay muchos que son profesionistas o son comerciantes, pero son pocos los padres que son lectores. A veces es el papá el que lee, a veces es la mamá la que lee, a veces los dos, pero generalmente venimos de familias de no lectores. Y eso es un gran problema para la escuela, porque los alumnos no les gusta leer por placer. Entonces, en ese sentido, también la comprensión de lectora es deficiente. Yo veo muchos proyectos de los compañeros que hablan sobre el problema de la comprensión lectora, pero ¿cuántos están preocupados por formar lectores? ¿Cuántos son lectores ellos mismos? ¿Cuántos pueden platicar más de un libro en una conversación? También hay un fenómeno de una literatura ahora moderna, en donde los jóvenes pues están leyendo pues, sobre todo historias de amor. Hay otros libros que es sobre gente que tiene cáncer, o novelas románticas. Entonces los jóvenes también están leyendo también muchas cosas modernas. Y bueno, pues ahí yo puedo compartir que tengo una librería, y esta librería pues me piden mucho tipo de literatura, que también los libros no son baratos, son libros que valen 250, 300, 350 pesos, y sin embargo están de moda. Y entonces sí, hay jóvenes que piden los libros en físico y prefieren el libro físico al libro electrónico. Entonces, bueno, pues este proyecto consistirá en desarrollar estas estrategias que sirvan para los maestros, que puedan aplicar, replicarlas en sus grupos, o la idea es formar un rincón de lectura en cada escuela, y que en base a estas estrategias, estas dinámicas, estas actividades que también tienen que ver con cuestiones lúdicas, con cuestiones creativas, en que los niños y jóvenes puedan acercarse a la lectura de una manera más amena, más grata, y entonces pasar de ser lectores pasivos o funcionales que nada más leen letreros o anuncios, a ser lectores autónomos, lectores que lean por placer, por gusto, que ya busquen un libro. El problema también está en que no se sabe descubrir un libro. Cuando uno descubre un libro que te gusta y que no quieres dejar de leerlo hasta saber en qué termina, es ahí cuando ya te vuelves lector.
Entonces la escuela falla en el sentido de que no da los libros suficientes para que uno descubra el placer de la lectura. Bueno, pues muchas gracias.